Ausencia de diputados en el Congreso Nacional para ratificar acta no fue casualidad. Negociaciones bajo la mesa estarían detrás, advierten analistas. Redadas migratorias del ICE se trasladan al campo agrícola en California para sorprender a los trabajadores migrantes. Cancillería confirma que 3 migrantes hondureños han sido detenidos como parte de las incursiones del ICE en contra de los migrantes. CNE empezará a pagar este viernes el 60% de la deuda política a los 5 partidos inscritos para correr por los comicios generales de noviembre. FMI aprueba tercera revisión y libera $160 millones para Honduras y pide controlar el gasto en año electoral. Presidenta del COEP dice a Rixi Moncada que no son 10 familias las que sostienen a Honduras, sino más de 360,000. Inhabilitación política y condena por corrupción a expresidenta de Argentina es un golpe para la izquierda en América Latina, opinan expertos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, inicia gira por México, Guatemala y El Salvador, Honduras fuera de su agenda. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. 3 hondureños han sido detenidos durante las redadas en Los Ángeles, California. Confirmó este día el recién nombrado canciller Javier Busotto. El funcionario aclaró que las 3 detenciones no se registraron en el marco de las protestas, sino de las redadas normales que realiza ICE de manera recurrente en esa ciudad. Los nombres de los hondureños detenidos son Jordan Mauricio Mesa Esquivel, José Jiménez Alvarado y Carlos Alberto Escobar Flores, procedentes de San Pedro Sula y Choluteca, respectivamente. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 11 de junio. Qué difícil ha de ser para las familias cuando miran los rostros de sus queridos, de sus seres, queridos, ¿no? En este caso, pero, sus 3 hondureños. Tranquilos, porque ellos han sido capturados no en el marco de las protestas, sino de las redadas que hacen los estadounidenses. Así que muy pronto los tendrán. Si no están debidamente documentados, muy pronto los tendrán aquí. De ellos. Bueno, no tomar así por sorpresa y de manera abrupta a la gente, ¿verdad? Porque ya si los hubiesen capturados en función de esta protesta, la situación de ellos se complicaría en los Estados Unidos. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. Y la situación se ha vuelto más compleja para los nuestros que viven sin documentos en los Estados Unidos. Agentes migratorios irrumpen en campos agrícolas de California. Videos captan el momento en que trabajadores del campo corren entre los sembradíos en una granja de Oxnard intentando escapar de las redadas migratorias. Son los gritos que alertaron a campesinos en Oxnard, California, este martes, cuando recién comenzaban su jornada laboral, sembrando el pánico entre varios trabajadores que en medio del campo de cultivo intentaron huir, pero fueron atrapados por los uniformados. 2 patrullas de estos. ¿Y cuántos se llevaron? No sé, los corretearon para allá, se salieron. ¿Usted qué hizo en ese momento? Nada, pues yo estaba allí nomás. Estos operativos de ICE tomaron por sorpresa a muchos trabajadores que hoy volvieron, pero ahora los acompaña la intranquilidad. Ahorita pues sí, con miedo porque venimos a trabajar, no hacerle daño a nadie. Todavía un tanto nerviosa, encontramos a Patricia en sus primeros días de trabajo piscando fresas. Aunque dice a ella le avisaron que mejor no se acercara, el corazón se le aceleró cuando, según relata, vio agentes migratorios siguiéndola cuando iba de regreso a casa. Ahora el compañero pues dice, vamos, ya no hay nada, y pues con el temor, pero también con la gratitud de que Dios ha sido grande y es grande y que él pues desvió prácticamente a la patrulla porque estaba atrás de nosotros. Contactamos a ICE sobre estos operativos y en parte respondieron. Como parte de sus operaciones de rutina, ICE arresta a extranjeros que cometen delitos y a otras personas que han violado las leyes de inmigración de nuestro país. Sí duele
que nos traten como criminales. California es el estado con la mayor cantidad de trabajadores agrícolas en todo el país y según la Universidad de California Merced, más de la mitad son inmigrantes indocumentados. En el apio, en la fresa, en tantos trabajos que hay en el campo, ellos no van a venir a hacerlo. Entonces, ¿por qué se llevan a la gente? En la que es conocida como la capital de la fresa en California, existe una organización no lucrativa en la que voluntarios patrullan las áreas donde reciben pistas de la presencia de posibles agentes de ICE. Nosotros venimos primeramente a verificar que la información que recibimos es correcta. No queremos dar información incorrecta y causar más miedo. Bueno, difícil situación, difícil situación. ¿Cuántos hondureños están en una complicada situación ahí en esos sembradíos de California, en esos campos de California? Por eso tenemos esta noche a la cónsul en Los Ángeles, Yulisa Gutiérrez Villanueva. Doctora, gracias por atendernos, por ser gentil y por dar la cara, por estar presta para informar a Honduras qué es lo que está pasando. ¿Se complica la situación ahora que los agentes de Estados Unidos están yendo al campo a capturar personas, a capturar indocumentados? Buenas noches. Buenas noches, Renato, y a todo el equipo de TN5. Así es. Realmente se complica la situación, la cifra ha aumentado, ¿verdad? Estos datos van actualizándose cada hora, ¿verdad? Y es importante ya tener una actualización y que los datos no logren ser modificados o cambiados en diferentes medios, y por eso estamos aquí como consulado dando la cara, tal cual usted lo mencionó. La Cancillería también lo ha hecho y es importante brindar esta información actualizada a nuestros compatriotas. Y ha aumentado la cifra. Hoy el canciller hablaba de 3 hondureños. Así es, en la tarde fueron 3 hondureños identificados, que incluso son las 3 fotografías que observo que ustedes han publicado, que esto me imagino lo tomaron de las páginas públicas que lo tiene publicado el Departamento de Seguridad Nacional, en la cual ya colocaron las 3 imágenes de los 3 hondureños con sus datos completos, los posibles cargos de sospecha de delitos. Y ya logramos como consulado entrevistarlos de manera vía telefónica, hablar con ellos, conocer su situación, conocer cómo fueron arrestados. Y ya hace 1 hora y media tengo una nueva lista, ¿verdad? En la cual ya se notificó, se dio una lista de 27 hondureños procesados que se encuentran actualmente en el Centro de Procesamiento de Adelanto, ICE Processing Center. Repítame el número. En total, ya con los 3 de la tarde son 30, ya en este momento, 30, Renato. 30 hondureños. ¿Y qué delito les tipifican, doctora? Pues como le comento, los primeros 3 en la cual yo pude constatar y poder hablar con ellos, los delitos vienen desde tentativa de robo, ¿verdad? Felonía, estafa, violencia doméstica, distribución de drogas como heroína y cocaína. Es importante resaltar que es sospecha, ¿verdad? Esto es lo que nuestras autoridades del Departamento de Estados Unidos de Seguridad Nacional ha colocado, pero no, el gobierno de Honduras no ha constatado estos delitos, ¿verdad? Ya sea en Estados Unidos o en Honduras, y ya pudimos nosotros hablar por vía telefónica con ellos. Solo aclárame algo, es decir, hacen las redadas, capturan a la gente sin saber quiénes son, qué nacionalidades, y luego contrastan la información y encuentran estos supuestos delitos. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Así es, Renato. Lo particular, por ejemplo, en estos 3 primeros que logramos constatar, ¿verdad? Sí, ellos no participaron. Es importante aquí resaltar que no participaron en ninguna protesta, ¿verdad?, violenta. Ellos simplemente fueron capturados los 3 en la ciudad de San Bernardino. 2 de ellos son familiares, venían en el mismo carro, un sobrino con su tío. Las primeras 2 fotografías, y los pararon en el trayecto que iban a su trabajo, a sus casas, pidieron sus documentos y fueron detenidos. La tercera persona, sí, también en San Bernardino, una persona particular, iba con su amigo mexicano y ambos fueron detenidos. Usted escribió hace algunos minutos, destaca mencionar que de los 30 hondureños detenidos, algunos expertos legales refieren que estas personas ya se podrían encontrar en condición para el proceso de deportación. El Departamento Legal de Protección al Migrante adscrito a nuestro consulado está claro que mientras continúen las operaciones migratorias en el sur de California, muchas personas, incluidos hondureños, estarán siendo trasladados a 6 centros de procesamiento en el estado, incluyendo el denominado
Adelanto, lugar donde hasta hoy se encuentran concentrados 30 compatriotas. Este jueves nos trasladaremos al condado de San Bernardino a verificar in situ la situación actual de nuestros compatriotas. Así es, Renato. Es importante aclarar, ¿verdad?, que estos 30 hondureños pueden ser enviados a otros centros de procesamiento debido a la alta demanda, que actualmente las situaciones migratorias han incrementado, la mayor cantidad de detenidos también ha aumentado. Entonces quiere decir que estos 30, algunos pueden continuar en el centro de procesamiento de Adelanto o pueden ser enviados a otros 6 centros, depende de su cercanía. Así es que posiblemente pueden ser enviados a Arizona, toda la parte de Texas, a San Diego, etcétera, en las partes cercanas, así como las autoridades estadounidenses lo determinen. Pero actualmente el dato detallado en el cual yo ya verifiqué en el centro de identificación de ICE, así como fue brindada por la información, sí se puede decir públicamente que sí tenemos 30 en Adelanto. ¿Y puede o tiene certidumbre usted que entre estos 30 no hay nadie capturado por estar en protestas? Como le repito, yo puedo hablar de los primeros 3. Ah, de los 3, ya de los 27 restantes no. Ya estos 30, sí, como no se han entrevistado por vía telefónica, la información fue brindada hace poco, yo mañana me movilizo, son 30. Tengo que movilizarme, no me puedo quedar con una llamada, ¿verdad? Queda a 2 horas de Los Ángeles, las visitas están un poco restringidas, un poco hermético, pero aún así que no tenemos la respuesta que podemos ir. Yo voy a pasarme presente, ¿verdad? Y ver el estado que se encuentran mis compatriotas. Los primeros 3 ya me dieron antecedentes, incluso personales patológicos que son hipertensos, diabéticos y que requieren sus medicamentos que actualmente no los tienen. Sí. Y es por eso que yo llevo mañana mismo medicamentos para que este señor pueda tenerlos, y de igual manera los otros 2, algunos de ellos ya quieren regresar lo más pronto posible y el resto pues si quieren continuar su proceso, quieren asesoría legal gratuita. El consulado, el canciller Efraín Bu ha dado la instrucción que a través del convenio de Cancillería y los abogados internacionales se brinde una asesoría legal gratuita para los compatriotas afectados, y la instrucción de la presidenta Xiomara Castro ha sido eso, que sus cónsules se muevan de los escritorios, que se levanten, que busquen a todos los compatriotas y que logren brindar un servicio con calidad y calidez a toda la comunidad migrante en el exterior. Doctora, y en homenaje, porque están con vida estos hondureños, porque están con vida, en homenaje a ellos, el hecho que tengamos cerca de 10,000 millones de dólares en remesas en Honduras, que tanto ayuda a la economía, es en función de los sacrificios y de los riesgos de esta gente, como los 30 que han sido detenidos, en homenaje a ellos. En homenaje a ellos es importante que por eso dar la cara. Los comentarios de nuestros compatriotas en nuestras redes sociales del consulado es que el consulado dé la cara, que hable, que diga y que identifique a los compatriotas. Yo no puedo publicar el listado de los 30 hondureños porque no los puedo poner en riesgo en este momento. Sí se puede publicar los 3 primeros, ya que las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional lo han hecho. Pero en este momento, si quieren los familiares saber información, si no sabe dónde, no se ha comunicado en 2 o 3 días, ya que estos 30, la mayoría, no tengo claridad si fueron capturados desde el 7 o de ayer, o si son de casos anteriores. Si no sabe dónde está el paradero de su familiar, contáctese a los consulados, contáctese al call center de Cancillería, que amablemente les van a brindar la información y les van a llevar a los canales adecuados para poder ayudarles. Y la felicito por el trabajo que está haciendo, doctora. La doctora Yulisa Gutiérrez Villanueva, que es la cónsul nuestra en Los Ángeles, doctora, ¿sí es verdad? ¿Lo verifico? Sí, doctora, soy doctora. No, pero es cónsul en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, Los Ángeles, California. Muy bien, continúa así porque vale la pena arriesgarse, sacrificarse, despellejarse en función de proteger a los nuestros, porque esta gente humilde que ha migrado por muchas razones son las que hacen tener esa cantidad de millones, de miles de millones de dólares en reservas que tanto nos ayudan a todos, indistintamente de la condición social. Lo que esa gente hace, se esfuerza, los riesgos por llegar a Estados Unidos, lo que tolera y soporta, disgregado de la familia, hace que todos en Honduras, sin importar la condición social, nos beneficiemos de ellos.
Gracias por ese esfuerzo. Continúa así, doctora, y la espero en Frente a Frente este jueves a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. La cónsul de Honduras en Los Ángeles, Yulisa Gutiérrez Villanueva, actualizándonos los datos. Solo permítame unos segundos porque en el marco de todo esto, el subsecretario de Estado de Estados Unidos está anunciando una visita a México, lo informo de última hora, a Guatemala y El Salvador. Bueno, la gira no incluye Honduras, pero vale la pena que estos datos los socialicemos, Cristina. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, anunció que realizará su primer gira oficial entre el 10 y el 13 de junio con visitas a México, El Salvador y Guatemala. En la gira, que no incluye a Honduras, se abordarán temas de cooperación bilateral con énfasis en seguridad, migración y desarrollo económico, informó el alto funcionario estadounidense en su cuenta de X. En un comunicado oficial también, Landau dijo que participará en reuniones bilaterales de alto nivel para fortalecer los lazos diplomáticos y la cooperación, así como para impulsar el crecimiento económico liderado por el sector privado, promover las inversiones comerciales estadounidenses en la región y subrayar la importancia de poner fin a la inmigración ilegal. Bueno, muchas gracias, doctora Yulisa Gutiérrez Villanueva, cónsul de Honduras en Los Ángeles. La orden, Renato, justo. Gracias por lo que hace, y la sugerencia es duplique, triplique, cuadruplique, quintuplique, sextuplique sus esfuerzos por nuestra gente ahí en los Estados Unidos. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos a la primera pausa comercial. Tendremos información de elementos noticiosos que hoy nos deja el nuevo canciller de Honduras en unos minutos aquí en el Noticiero Líder. El canciller Efraín Busotto manifestó este miércoles el total compromiso de la presidenta Castro para instalar la Sisi en Honduras y señaló la necesidad que el Congreso Nacional realice lo propio para que se materialice la llegada del mecanismo anticorrupción a Honduras. La Sisi es una prioridad de la presidenta, siempre lo ha sido, la voluntad del Poder Ejecutivo siempre ha estado ahí. Yo personalmente he acompañado a la presidenta a las reuniones en Nueva York con el secretario general, me consta que estuvo ahí como 10 horas esperando para firmar el memorándum. Es un proceso largo, ¿verdad? En otros países que ha estado este proceso ha durado más de 4 años incluso, entonces el compromiso sigue. La presidenta ha hecho todo el esfuerzo para instalar una Sisi en este país y bueno, el Congreso Nacional pues deberá hacer lo propio para que esto se materialice en algún momento. Busotto además aseguró que los migrantes de Honduras son una prioridad del gobierno y que se mantienen a la espera de la decisión de la administración Trump para conocer si aprobarán una extensión del TPS luego de haberles enviado una nota solicitando una renovación del estatus de protección temporal. Yo conozco a la gente, al pueblo que está en el TPS, en el estatus de protección temporal. Yo trabajé con ellos durante años. Entonces es una prioridad no solo de país y de nuestro gobierno, sino que también personal para mí seguir apoyándoles. Sin embargo, es una decisión soberana, ¿no? de Estados Unidos. Nosotros sabemos las políticas del presidente Donald Trump y estamos esperando. No hay una decisión todavía, perdón, no nos han comunicado una decisión todavía. La decisión la debieron haber tomado 60 días antes, según dice la ley de Estados Unidos, pero no es nada oficial hasta que esté publicada en el registro federal. El funcionario también declaró que en caso de no ser renovado el TPS, analizan nuevas acciones para proteger a la comunidad hondureña migrante y enfatizó que pese a algunas diferencias, el país mantiene excelentes relaciones con Estados Unidos por ser un principal aliado comercial y cultural de la región. En otra información, la inhabilidad política y la pena de cárcel por 6 años que aplicará la justicia argentina a la expresidenta de ese país, Cristina Fernández, por delitos de corrupción, no solo es un golpe para la izquierda latinoamericana, también un llamado a la reflexión en el oficialismo para no seguir esos pasos, pues nadie está encima de la ley. Pero en Libre dicen que la justicia no les tocará porque lo sucedido en Argentina es una venganza judicial de la ultraderecha.
La condena a 6 años de prisión a la expresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner es un duro golpe a la izquierda latinoamericana que debe llamar a la reflexión del oficialismo hondureño para caminar por las sendas de la transparencia y entender que nadie puede estar por encima de la ley, de acuerdo con este analista. Un llamado al gobierno actual, que es un régimen de izquierda socialista, de que haga bien las cosas, y que tengan mucho cuidado. Cualquier funcionario de este gobierno que la piense bien si va a cometer actos de corrupción, porque es muy probable que en este momento no le den cuentas a la justicia hondureña ni a la sociedad hondureña, pero si están cometiendo actos de corrupción, que lo piensen bien. Pero además de la condena a prisión, la exmandataria argentina fue inhabilitada perpetuamente para ocupar cargos públicos en su país, medida que debería replicarse en Honduras, estima esta exfiscal del Ministerio Público, quien llamó a la Fiscalía a investigar y sancionar los casos de corrupción que se mantienen ignorados en el país. Es un mensaje no doble, sino triple para la población, la clase política en este país, para los funcionarios públicos, para ese presidente del Congreso Nacional, para la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para la señora presidenta del país y para todo aquel funcionario público que no hace bien su trabajo y que se dedica a cometer actos de corrupción. Mientras tanto, en el oficialismo no consideran que lo ocurrido con la expresidenta argentina debilite a la izquierda de América Latina, porque aseguran que solo se trata de una judicialización política de la ultraderecha para deslegitimar. Ya la izquierda latinoamericana ya ha vivido este tipo de escenarios, el lawfare contra líderes opositores. Lo hemos vivido en el Brasil con Lula Ignacio da Silva, lo hemos vivido en Honduras contra el expresidente Zelaya, que utilizan la judicialización en contra de opositores para inhabilitarlos políticamente. El diputado oficialista también destacó que lo ocurrido en Argentina no tiene relación alguna con la realidad de Honduras, porque la administración Castro desde sus inicios ha mostrado su interés en promover la transparencia y luchar contra la corrupción, pero en la sociedad civil tiene sus reservas y destacan que en el actual gobierno se han instaurado mecanismos que obstaculizan la justicia y la lucha anticorrupción. Como el Foro Especial de Altos Funcionarios Públicos, la inmunidad parlamentaria que concede amnistía anticipada en materia civil, penal y administrativa a diputados del Congreso Nacional. Y todas estas reformas son regresivas y son orientadas a debilitar las capacidades de nuestro sistema de justicia. El llamado de los entendidos es a la conciencia de los actuales grupos de poder político para que pongan las bardas en remojo y entiendan que su accionar de la mano de la transparencia es el único camino para sacar a Honduras de la llanura y mejorar las condiciones de vida de 6 de cada 10 hondureños que actualmente se encuentran en total pobreza en el país. Y aquí le ofrecemos 3 consejos útiles para que no le sorprendan los gastos inesperados que pueden alterar sus finanzas. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Evite el desperdicio de recursos. Hacer un menú semanal de comidas le ayudará a evitar el desperdicio de alimentos al comprar solamente lo que ya había planificado. También puedes aprovechar las sobras de manera creativa y preparar un nuevo plato con la comida del día anterior. Evitar el desperdicio de recursos no solo beneficia su bolsillo, sino que también ayudará al medio ambiente. Desarrollar habilidades de organización. Crear un presupuesto es esencial para mejorar las finanzas familiares, pero un presupuesto es un documento vivo que debe ser revisado con frecuencia para ajustarlo a nuevas circunstancias o metas financieras. Es importante desarrollar el hábito de la organización y comprometerse a mantener actualizada la información del presupuesto. Administre los ingresos extras sabiamente. Si llegan ingresos extras, ya sea por bonificaciones, utilidades o gratificaciones, es importante utilizarlos de manera inteligente y evitar el impulso de gastarlos rápidamente solo porque no contábamos con ello. Pagar deudas o ahorrar son buenas opciones dependiendo de la situación económica de la familia. En la celebración del Día del Estudiante, este miércoles la presidenta hondureña Xiomara Castro inauguró el Centro de Educación Básica de Aplicación Musical en San Pedro Sula, institución con una matrícula de 200 alumnos que contará con una tablet para escribir y leer sus partituras. No solo estamos reconstruyendo este centro
Más de 5.000 escuelas hemos reconstruido. De las 12.500 escuelas que dejaron deterioradas en 12 años y 7 meses. Y hay que hacer esa aclaración. La remodelación de este centro a un costo de 5.2 millones de lempiras es parte del programa de reconstrucción de 12.500 escuelas. Posteriormente, la presidenta se trasladó a La Lima a otra inauguración. Con propuestas para cambiar esta matriz energética y ir a convertirla en llevar a través de proyectos de energía renovable, que es lo que en realidad estamos buscando. Cuando tú hablas de la propuesta del tablón, que es una solución especialmente para aquí, para el Valle de Sula, a pesar de que hemos visto que hay oposición de algunos sectores. Durante el evento, Castro destacó sus logros al tiempo de increpar a quienes no valoran el subsidio otorgado al precio de los combustibles, solicitándoles que lo devuelvan si no les sirve para invertirlo en otros proyectos. La titular del Ejecutivo fue acompañada por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Y en estos eventos hoy, la presidenta Xiomara Castro recalcó lo siguiente: permítannos 4 años más para que podamos reconstruir más escuelas. Vamos a escuchar a la presidenta. En los 4 meses no las he podido recuperar todas, pero permítannos 4 años más para que podamos reconstruir el resto. ¿Qué les parece? Ese es el compromiso. 4 años más. Eso es lo que nos va a permitir demostrar que sí, vamos refundando nuestra patria. Nosotros estamos cumpliendo con el estatuto del docente, con nuestros maestros y con nuestras maestras. Ya lo escuchan ustedes, la presidenta pide 4 años más. Se lo está pidiendo a los hondureños, 4 años más para que gobierne libertad y refundación. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. El directorio del Fondo Monetario Internacional concluyó este día la tercera revisión del acuerdo con Honduras, lo que permite al gobierno acceder a un nuevo desembolso por $160 millones, monto equivalente a más de 4.000 millones de lempiras, sumando a la fecha una deuda de $485 millones contraída por la administración Castro en los últimos 21 meses. Así lo informó el FMI en un comunicado en la que la subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, dijo que la economía hondureña sigue mostrando resiliencia frente a un panorama económico desafiante y que las políticas implementadas han fortalecido la estabilidad macroeconómica. También destacó que el compromiso de las autoridades hondureñas con el programa económico respaldado por el Fondo Monetario Internacional es sólido. Prevé que la economía hondureña crezca un 3.5% este año y señaló que la inflación se ha desacelerado. Subieron las reservas y hay avances significativos en el sector energético, según el directorio del Fondo Monetario Internacional. El organismo señaló que la prudencia fiscal sigue siendo un pilar de la estrategia nacional y subrayó que contener el gasto no productivo es esencial para preservar la estabilidad, especialmente en un año electoral. La deuda pública de Honduras ha incrementado en más de $1.500 millones en los últimos 3 años y las condiciones son menos favorables debido a tasas de interés más altas y plazos más cortos, según el Foro Social de la Deuda Externa.
¿Qué es lo que nos dice esto? Que a pesar de que Honduras está pagando o destinando una gran parte de sus recursos, el 25% de los recursos del presupuesto a pago de servicio de deuda, nos seguimos endeudando. Y si analizamos las condiciones de concesionalidad, entonces se vuelve mucho más desafiante. ¿Por qué? Porque las condiciones de concesionalidad nos dicen que Honduras cada vez tiene menos deuda en términos de condiciones de concesionalidad y cada vez tenemos más deuda en términos de casi condiciones de mercado. Esto hace que la deuda sea mucho más cara. Al cierre de diciembre del 2024, la deuda de la Administración Central, tanto interna como externa, superó los 17.374 millones de dólares, mientras que en el 2021 había cerrado en 15.679 millones, según la Secretaría de Finanzas. Tránsito de mercancías e incluso la explotación petrolera podrían ser algunos de los intereses que persigue Venezuela en las aguas del Caribe, alertan líderes misquitos al denunciar un supuesto convenio que habría suscrito la SAC con Caracas como parte de la iniciativa Alba Azul, pero el gobierno insiste que solo fue observador y que no ha suscrito nada al respecto. Sospechábamos porque no sabíamos que le gustara tanto el pescado a los venezolanos. A los venezolanos les interesa atrapar algo más grande que los pececitos del Caribe hondureño, sospecha este líder misquito al indicar que el tránsito de mercancías e incluso la explotación petrolera pueden ser algunos objetivos de la iniciativa Alba Azul. Pareciera que venimos detrás del pescado para utilidad de la prensa, pero que en el fondo lo que sí buscamos es confirmar de que tenemos el petróleo en tal cantidad, en tal calidad, y luego irnos a la firma, o irse el gobierno a la firma, de un acuerdo para la explotación del petróleo. Agregó que se mantendrán vigilantes ante cualquier proyecto que atente contra su territorio. Para este miembro de la coalición ambiental, aunque el gobierno todavía no haya firmado un acuerdo como lo asegura la Secretaría de Agricultura, solo la propuesta es una ofensa para los pobladores de La Mosquitia porque pone en riesgo la soberanía y los recursos naturales. Solamente proponer eso, que otro país pueda usufructuar esos recursos, nos parece una ofensa no solamente a los grupos étnicos, sino que a la hondureñidad en general. Como coalición, nosotros rechazamos esta propuesta. También cuestionan que las autoridades socialicen más en foros internacionales que en las comunidades, violentando el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Cualquier iniciativa de desarrollo económico debe de pasar y debe de ser priorizado siempre los derechos de las comunidades y los derechos humanos de los territorios. Venimos defendiendo las islas del Cisne con el tema pesquero y nunca hubo una posición de la Dirección General de Pesca ni de la ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Y ahora estamos hablando de que van a foros internacionales a hablar sobre el tema de sostenibilidad de la pesca. La Secretaría de Agricultura reiteró que solo participaron como país observador en la Expoferia Agroalba en Venezuela, sin firmar ningún tipo de acuerdo. Ampliamos esta información. Justamente esta información sobre la firma de un convenio con Venezuela es falsa, dijo este miércoles la secretaria de Agricultura Laura Elena Suazo, quien admite haber participado en dicho evento en la condición de país invitado especial en el lanzamiento del proyecto Agroalba. Sobre el trabajo que realizamos recientemente como un país de invitado especial en el lanzamiento del proyecto Agroalba en Venezuela. En tal sentido, quiero compartirle especialmente a la comunidad pesquera que no hemos firmado ningún convenio, ningún tratado que ponga en peligro la soberanía de los pueblos, que ponga en peligro el agua o los mares o nuestros recursos naturales. Suazo pide a quienes denunciaron como un hecho consumado la firma del convenio Agroalba en Venezuela que se unan al proyecto para avanzar en el desarrollo agroalimentario en el país. Participamos en un intercambio de conocimiento técnico-científico sobre el avance de manejo en diferentes especies, nuevas oportunidades de productos, de procesamiento de marcas y otras alternativas que están disponibles alrededor de ese proyecto. Nuestra gestión se basa en el respeto, la dedicación, la legalidad y el compromiso con el pueblo para
trabajar unidos por el agro, la pesca y la acuicultura, afirmó la secretaria de Agricultura. Luego que la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, responsabilizara a un grupo de 10 familias de impedir el desarrollo del país por concentrar toda la riqueza. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo, respondió que no son 10, sino más de 360,000 familias que tienen empresas formales y generan empleo, al tiempo de considerar que el discurso es polarizante. Eso es lo que ya... No son 10 familias, somos alrededor de 350,000 familias o empresarios, son los que estamos trabajando en la actividad económica del país, los que generamos empleo, ¿verdad? Que eso es al final, eso es lo que el país ocupa. Creo que a veces hay un discurso un poco negativo en algunos líderes políticos y que al final lo que estamos creando es mucha polarización en el país. Yo creo que ya los hondureños estamos cansados de esas polarizaciones, queremos sacar a Honduras adelante, crear las condiciones para seguir invirtiendo, tanto inversión nacional como extranjera. Gallardo lamentó que no haya diálogo con el gobierno a pesar de los constantes llamados a conformar mesas de trabajo a fin de lograr estrategias para generar empleo. Agregó que el sector empresarial está dispuesto a trabajar con cualquier partido que llegue al poder y por ello les presentaron la semana anterior a los candidatos una propuesta de desarrollo, pero la candidata Rixi Moncada no asistió. En la zona norte del país no cayeron bien las declaraciones de Rixi Moncada sobre la religión. Los sanpedranos piden no llevarse de encuentro a la Iglesia Católica y Evangélica, que no son responsables de las desavenencias de los sectores público y privado. Que no estoy de acuerdo con ese modelo. Lo expresado por la precandidata de Libertad y Refundación Rixi Moncada en el programa Frente a Frente ha sido calificado como parte de la polarización política a la que estamos acostumbrados, según este empresario, al tiempo que exige se digan nombres de las familias políticas que también controlan Honduras. Algunas facciones que lastimosamente no ayudan o no contribuyen a unir a la familia hondureña. Eso es lo que necesitamos, más unión, menos desunión, y lo que nosotros pensamos es si hay ciertas familias hondureñas que controlan el tema empresarial, ¿cuántas familias hondureñas controlan el tema político? Y nos preguntamos eso y queremos también respuesta, ¿verdad? Para el presidente de la Asociación de Pastores del Norte, la crítica dirigida a la Iglesia Católica y Evangélica carecen de fundamento, ya que la cercanía al poder que mostraron algunos líderes durante el gobierno anterior fue a título personal y no representó una postura institucional. Muchos se acercaron lamentablemente, ¿verdad?, al expresidente, pero ellos estaban de manera particular y personal, o sea, no significaba que toda la iglesia, ¿verdad? Las propuestas de los líderes políticos deben estar encaminadas a la búsqueda de soluciones de los problemas económicos del país y no en discurso de odio, opina el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Además de los problemas económicos, de las pobrezas que nosotros tenemos, la que necesitamos mensajes de esperanza, soluciones a los problemas, sin necesidad de utilizar los insultos y utilizar las redes sociales para ese pleito. Los mensajes de odio que derrama la clase política en contra de los diversos sectores, lejos de favorecer el país, lo único que genera es pánico a los inversionistas que prefieren establecerse en otras naciones. Este miércoles se realizó el lanzamiento oficial de la 33 edición de la Expo Juniana, la exposición comercial e industrial más grande de Honduras, que estará abierta al público del 20 al 29 de junio y que proyecta dejar una derrama económica de más de 150 millones de lempiras, ya que más de 500 emprendedores y empresarios expondrán sus productos y servicios. Se generan alrededor de 1.500 empleos nuevos solo en estos 10 días en lo que es Expo Juniana, que es lo que buscamos, que todo el emprendedor que venga a buscar promover su producto genere puestos de trabajo, y eso va a ser la Expo Juniana en este año. La Expo Juniana incluye una amplia agenda de actividades de entretenimiento, negocios y cultura.
Agilizar el proceso de emisión de permisos de construcción, que ha sido un dolor de cabeza para algunos inversionistas del rubro, es lo que se busca con el lanzamiento de una mesa técnica de atención a grandes contribuyentes en San Pedro Sula. Además, con las iniciativas que promoverá la inversión, según las autoridades de la alcaldía, se fortalecerá el vínculo con la empresa privada. Simplificar los procesos administrativos en permisos de construcción es el objetivo por el que se lanzó a partir de este miércoles la Mesa Técnica de Atención a Grandes Contribuyentes Municipales, ya que con esto la alcaldía busca impulsar las inversiones en proyectos de construcción. Bueno, nosotros estamos en 12 torres en construcción y 25 torres que están en permiso de construcción, lo cual va a generar más de 80 millones de lempiras para la municipalidad por concepto de impuestos y una inversión de más de $1.000 millones. No estamos hablando de lempiras, $1.000 millones, lo cual abre las puertas a todas las personas que vienen como migrantes retornados de Estados Unidos para generar lo que son plazas de empleo. Con esta iniciativa, dirigida a proyectos de construcción superior a los 1.000 metros cuadrados, así como el desarrollo de urbanizaciones y estaciones de servicio, se pretende impulsar el vínculo entre el gobierno municipal y la empresa privada. La verdad es que es algo que se viene buscando desde hace muchos años, décadas diría yo. Yo tengo en el rubro de bienes raíces y de construcciones más de 30 años y le puedo asegurar que este ha sido un anhelo de toda la ciudadanía en todo aspecto, no solamente para los grandes contribuyentes. Yo creo que para una simple vivienda, poder sacar un permiso de construcción toda la vida ha sido algo extraordinariamente difícil, pero en los proyectos grandes que generan tanto empleo y que generan otro tipo de actividades, pues la verdad es que se le ha dado mucha larga a este asunto. Se estima que con la conformación de esta mesa técnica, el tiempo para la entrega de permisos se reducirá a 3 meses. Esto, según algunos desarrolladores de proyectos, permitirá agilizar algunas obras que estaban postergadas. Y estamos muy ansiosos de poder presentar proyectos que teníamos retrasados y que pronto ahora estamos seguros podremos arrancarlos para beneficio de la ciudad, porque tenemos que acordar una cosa. Cada vez que se emite un permiso de construcción es un ingreso que le entra a la ciudad. La industria de la construcción del sector privado genera más de 250.000 empleos en el país, por lo que indican quienes conforman este rubro que al impulsarlos se garantizan más fuentes de trabajo. Más adelante le informaremos. Anduray echa la culpa a los liberales por golazo de Redondo con ratificación, acta CAF y presupuesto CNE. Antes, nuestra nota positiva está dedicada a un menor de 12 años que con sus pinturas ha puesto en alto el nombre de Honduras durante la semana que la UNESCO ha dedicado a América Latina y el Caribe en Europa. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Mateo Rosales, a su corta edad de 12 años, ya puso en alto el nombre de Honduras al exponer en Europa una de sus pinturas durante la Semana de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Su mayor orgullo es haber mostrado internacionalmente el esfuerzo y dedicación de los cafetaleros hondureños a través de su arte. Fue representando el café de Honduras y cómo la gente se sacrificaba para llevar el café y venderlo con el sudor que hacen cada día. Fue en París, Francia, la llevaron a la UNESCO, fue presentada y con varias personas y me siento muy contento. La pintura de Mateo, que fue expuesta la semana pasada en París, Francia, para ser apreciada por un selecto público de diplomáticos e invitados especiales de la UNESCO procedentes de todo el mundo, llena de satisfacción a su padre, quien destaca la importancia de incentivar a la niñez y juventud hondureña en las artes y la cultura. Creo que dentro del deber de uno como padre no solamente está el tema escolar, sino que también la parte extracurricular de los estudiantes, que se puedan ir formando en otros tipos de actividades, que se mantengan ocupados, que no estas cosas les fomentan para que no anden en vicios y que tengan un buen camino. Fabio Rosales destacó que la muestra artística internacional fue un elemento clave para conocer la realidad de cada país de la región, en la búsqueda de celebrar la cultura, el diálogo y la cooperación entre los países de Latinoamérica. El dirigente nacionalista Fernando Anduray se pregunta
¿Por qué le trasladan a la bancada nacionalista las culpas por la aprobación en el Congreso Nacional del acta con el presupuesto electoral y el CAF, si la mayoría de diputados ausentes fue del Partido Liberal? Hubiéramos sacado 83 votos los demócratas en el Congreso ayer, pero solo fueron 57. ¿Quiénes faltaron? 15 liberales, 11 nacionalistas. ¿Por qué faltaron? Si se había anunciado incluso medidas del presidente del Congreso contra los faltistas. Aún con la ausencia de los congresistas de la estrella solitaria, el Partido Liberal y PCH pudieron, dice Anduray, detener la aprobación ilegal, sobre todo de los préstamos del Banco Andino. Esos 11 nacionalistas, si hubieran ido los 40 liberales y el PSH, la votación hubieran sido 72 votos a favor y 57 en contra. Pero no llegaron 15 liberales y 11 nacionalistas. ¿Qué está pasando en el Congreso? Los liberales culpan a los diputados azules de romper el pacto de no aprobar nada si antes la Junta Directiva del Congreso no convocaba una sesión extraordinaria para aprobar el presupuesto electoral. Bueno, así están nuestros políticos. Después de la jugada que les hizo Luis Redondo ayer, el presidente del Congreso, Anduray echa la culpa a los liberales por golazo de Redondo con ratificación del acta donde estaba el préstamo de casi 200 millones de dólares contraído por Honduras ante la Corporación Andina de Fomento, el Banco Andino, así lo conocemos, y el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Miren ustedes, así quedan los políticos echándose la culpa entre ellos. Hoy Anduray le echa la culpa a los liberales, mientras que los liberales responsabilizan a los nacionalistas. En todo caso, la ausencia de 14 diputados de la sesión del Congreso que dio paso a la ratificación, aprobación del acta que contempla el polémico préstamo de 190 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento y el presupuesto electoral no es una casualidad, sostienen los analistas, al advertir acuerdos no visibles que aparecen cuando se trata de imponer la voluntad del oficialismo. Los pleitos son en público, pero los acuerdos están bajo la mesa, aseguran. Luego de la aprobación del acta con el combo del presupuesto electoral y los préstamos del CAF, los recurrentes agarrones entre diputados oficialistas y la oposición son, según el sacerdote Ismael Moreno, una especie de arte mágico que se desaparece cuando se encuentran solos y donde nadie los mira. Pero detrás hay como una especie de arte, una práctica común que significa que se pelean en público, pero suelen haber arreglos bajo la mesa. Y es que en la sesión de ayer se volvió a repetir el misterio. Sin ninguna explicación desaparecieron 14 diputados liberales y nacionalistas que provocaron un empate de 57 votos por lado para abrirle el camino al voto de calidad de quien ocupa la presidencia del Legislativo. Entonces hay canje de votos, hay compra de votos. Qué coincidencia que quedaron empatados y que habían dos diputadas ahí cerca que no habían entrado a tiempo. Qué tristeza que la esposa del candidato presidencial del Partido Liberal haya llegado 6 minutos después, cuando ya su suplente había votado. Eso demuestra realmente que no hay convicciones realmente. Aquí lo que hay es realmente un mercado persa en el Congreso. Lo que estamos viendo aquí es que todavía la colusión se sigue manifestando, las negociaciones opacas y oscuras son las que están a la orden del día. ¿Y por qué? Por temas de persecución penal, por temas de corrupción y redes de corrupción y por otros aspectos de financiamiento. El rumor que corre como pólvora en la calle es que al menos 11 diputados nacionalistas y 4 liberales se ausentaron de la Cámara para dejarle el portón abierto al oficialismo y a la bancada del PSH que de un plumazo aprobaron el acta en mora. Sí, yo no entiendo la razón por la que un diputado está ausente. Que tengo un suplente y no están los suplentes, entonces ¿a qué estamos jugando? ¿Qué es lo que estamos pagando como pueblo hondureño? ¿Cuál es la razón por la cual se postulan como diputados y son electos para diputados? Realmente es una desgracia la calidad de nuestros legisladores en Honduras. No es la primera vez que esos mismos diputados dejan en la orfandad sus curules, no mandan a sus suplentes y luego salen a justificarse públicamente que estaban en tareas familiares, que los entretuvo el tráfico o que pasaban por un resfriado que los obligó
a encerrarse en sus casas. El diputado liberal Víctor Savillón fue juramentado este miércoles como nuevo comisionado de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas SAP, en reemplazo de su hijo José Rolando Savillón, quien presentó su renuncia al cargo para dedicarse de lleno a su campaña, donde buscará una diputación en las próximas elecciones generales por el departamento de Santa Bárbara. Y hoy, como todo lo que inicia tiene que finalizar, ha llegado mi fin a mi carrera política a un cargo de elección popular. Hoy quiero decirle, compañeros, los voy a extrañar. 24 años de estar en este Congreso Nacional. Savillón aprovechó para despedirse de sus compañeros de hemiciclo, poniendo fin así a 24 años de trayectoria parlamentaria. Durante la sesión legislativa de este miércoles, el Congreso Nacional aprobó una reforma al artículo 31 de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados, que establece descuentos del 25 y 35% para personas de la tercera edad y cuarta edad, sean jubilados y pensionados o no. Los descuentos aplican en el pago de la factura del suministro de energía eléctrica, servicios de telecomunicaciones, agua potable e impuestos de salida por servicios aeroportuarios. De igual manera, incluye descuentos en el pago de la factura total sobre el impuesto sobre bienes inmuebles, siempre que el recibo de pago esté a nombre del titular del inmueble que habita. La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor deberá realizar inspecciones periódicas de oficio en las diferentes instituciones, comercios, puntos de venta y servicios privados y estatales a nivel nacional para dar cumplimiento con el otorgamiento de los descuentos a los beneficiados. El Consejo Nacional Electoral fijó los gastos de campaña electoral para las elecciones generales. En el caso del nivel electivo de presidente y designados se estableció un techo de 508 millones de lempiras y para el de diputados varía según la carga electoral por departamento, por lo que para Francisco Morazán y Cortés, que cuenta con la carga electoral más alta, se determinó un techo de casi 5 millones de lempiras, mientras que para la Corporación Municipal del Distrito Central 71 millones y San Pedro Sula 44 millones de lempiras. Existe 508 millones para el nivel presidencial, 508 millones y medio para el nivel presidencial y después está determinado por municipios y por departamentos. Con mucho gusto le puedo proveer copia del acuerdo, este estará siendo publicado en el diario oficial La Gaceta y podrán observarlo. Esto implica varias obligaciones para los participantes en las elecciones. Tienen que hacer fiscalización y rendición de cuentas, tienen que abrir sus cuentas. Asimismo, el CNE fijó el valor del voto para las elecciones generales, el cual quedó de 43.25 lempiras, que de acuerdo a la consejera presidenta era el mismo valor que se determinó para las elecciones primarias. Este viernes el Consejo Nacional Electoral se dispone a realizar el pago del anticipo de la deuda política equivalente al 60% del total a los 5 partidos políticos legalmente inscritos para las elecciones generales del 30 de noviembre. En ese sentido, nosotros enviamos al Congreso Nacional, junto con el presupuesto especial, un presupuesto de transferencias legales para los partidos políticos. ¿Qué contiene? Contiene los montos correspondientes a formación de mujeres, formación de jóvenes, que estos son gastos que están establecidos en otra legislación, bueno, no en otra legislación, en otras disposiciones, y también en la ley de UFTF, y tenemos el porcentaje del 60% respecto de la deuda política. Se hace el cálculo, se pide, vamos a tener la disponibilidad presupuestaria, estamos pidiendo ahora a la Secretaría de Finanzas que se haga la transferencia y se va a proceder a realizar esta transferencia esta semana. ¿De cuánto estamos hablando de la transferencia? El presupuesto es de 277 millones y tiene diferentes ítems. En su momento vamos a publicarlo, por supuesto. Honduras espera que la reducción a 5 partidos en la contienda electoral del 30 de noviembre represente un buen ahorro para las arcas del Estado en cuanto a la deuda política y otros gastos, para lo que se había presupuestado 277 millones de lempiras. La nueva reconfiguración electoral con la no inscripción de 4 partidos políticos que participaron en la elección general de 2021 obliga al Consejo Nacional Electoral a reducir la deuda política para las elecciones generales del 2025, pues ya no tocará pagar a las instituciones políticas que quedaron fuera del proceso. Solo tenemos debidamente inscritos para participar 5 partidos políticos. Eso nos indica que solo estos partidos políticos van a recibir deuda política, porque son los únicos que van a participar. Este viernes, 5 partidos políticos recibirán el 60% de la deuda política. Fátima Mena del PSH interpreta que su partido no debe quedar fuera de esa distribución,
pues aún hay pendiente un recurso por resolverse ante el Tribunal de Justicia Electoral. El Consejo Nacional Electoral debe entender que el proceso de inscripción de los partidos políticos es un proceso y que hoy por hoy la resolución que ellos emitieron de denegatoria de inscripción de las nóminas del Partido Salvador de Honduras, pues todavía no es una resolución firme. El Consejo Nacional Electoral presupuestó para las generales de noviembre 277 millones de lempiras para el pago de la deuda política a 9 partidos, cantidad que ahora será menor al quedar de momento desinscritos 4 instituciones políticas. Y hay que decirlo muy claro, ese dinero está destinado exclusivamente a la deuda política de los partidos habilitados. No puede repartirse entre menos ni usarse para otros fines. El CNE no puede estar utilizando ese remanente en operaciones propias o en contrataciones adicionales. ¿Qué debe ocurrir con ese excedente? Según la ley presupuestaria, si la partida no se utiliza conforme a su propósito, debe devolverse íntegramente al Tesoro Nacional con toda transparencia. Sumado al excedente de la deuda política para los comicios generales del 30 de noviembre, este proceso electoral también tendrá otro ahorro, con la impresión de la papeleta electoral. Al solo participar 5 partidos se reduce su tamaño y por lo tanto su valor. Que hay un ahorro ya en su diseño y elaboración y por lo tanto pues es importante que todos los recursos que son de todos nosotros los hondureños que aportamos con nuestros impuestos sean optimizados y se procure el ahorro de los mismos para que tengamos un proceso más efectivo y más económico. De acuerdo a un cuadro del CNE que se tuvo acceso, el pago total de la deuda política según los votos válidos del 2021 es de 157 millones de lempiras y quedaban 27 millones pendientes por liquidar. Sin embargo, Telenoticias no pudo obtener la versión de los consejeros del CNE para conocer la nueva distribución de la deuda política. La presidenta del Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, informó que el Tribunal de Justicia Electoral solicitó a la institución política algunas subsanaciones en relación al recurso que presentaron ante esa instancia para lograr la inscripción en las elecciones generales del 30 de noviembre. Bueno, justo el día de hoy hemos presentado pues unas subsanaciones que había requerido el Tribunal de Justicia Electoral, confiando que por primera vez Honduras va a tener una instancia de acceso a la justicia en materia electoral que pueda pues realmente garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos, tanto de los candidatos y candidatas del Partido Salvador de Honduras como también del pueblo hondureño, de poder tener un partido que sea una alternativa como lo es el PSH. Así que Fátima espera que el Tribunal de Justicia Electoral resuelva lo más pronto posible el recurso y en el TJS informó que la resolución se dará a conocer en 2 semanas. Más adelante le informaremos, empresario sanpedrano pide protección al CONADE tras condena de policías que le robaron 14 millones de lempiras. Y además prisión preventiva con medidas cautelares a fiscal acusado por el delito de concusión y allanamiento de morada. Pero antes, la historia de Alejandra y Laura es un ejemplo de cómo el amor familiar puede transformar los retos en oportunidades. Estas 2 hermanas, a pesar de sus ocupaciones, luchan para seguir construyendo sus sueños y moldeando su futuro con su emprendimiento. All Cakes son nuestra sección del emprendedor de este miércoles. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Los ingredientes para iniciar este emprendimiento fueron mucho más que harina, leche y huevos. Este proyecto es el esfuerzo de 2 hermanas que vieron en la necesidad la oportunidad de crecimiento y así crearon All Cakes en la ciudad de San Pedro Sula. Nuestro proyecto, ¿verdad?, inició aproximadamente hace 3 años. Pues primero, pues Dios fue quien nos dio la sabiduría y la idea de poder emprender. Una, pues para poderle mostrar a nuestros hijos cómo existen maneras, ¿verdad?, decentes para poder salir adelante. All Cakes ha sido también una oportunidad para fortalecer los lazos entre las hermanas López, que cada día luchan por ser un ejemplo en su familia. Es súper bonito porque aparte de que nos entretenemos platicando, vamos pensando en nuevas ideas y pues vamos enlazándonos un poco más porque de repente por el tiempo de trabajo, cuando estamos trabajando juntas, platicamos de todo, se nos vienen las ideas y cómo podemos seguir trabajando.
Desde cupcakes, pasteles y hasta brownies, no hay ideas que no puedan ser materializadas por Alejandra y Laura, pues el trabajo en equipo es una de sus mayores fortalezas. Hacemos pasteles de cumpleaños, ¿verdad? Normales. También hacemos postres como 3 leches, pasteles de zanahoria, volteaditos de piña, ¿verdad? Cupcakes, mini donas también. Olques es un emprendimiento sanpedrano y un ejemplo para muchos, pues ni el poco tiempo ni las dificultades han logrado detener a estas dos hermanas. Para pedidos al 93 24 71 73. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión obtuvo la Fiscalía Especial para enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector justicia para el fiscal Byron Ibrián Valle Ardón, acusado por concusión y allanamiento de morada, sobreseyéndolo por los delitos de violencia contra la mujer agravada porque la víctima hizo llegar una nota por escrito, evacuada en la audiencia inicial, desistiendo de continuar el proceso por ese delito. El fiscal Valle Ardón fue detenido y acusado por haber realizado un allanamiento ilegal en la casa de la ofendida, con quien tuvo una relación sentimental, pero la rechazó al quedar embarazada. Además, engañó a los funcionarios policiales a los que pidió apoyo por el allanamiento. El empresario sanpedrano Hilton Rodolfo Velázquez Funes interpuso denuncia y solicitud de protección ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos por considerar que su vida y la de su familia corre peligro tras la condena de 6 policías que, amparándose en el estado de excepción parcial vigente desde diciembre de 2022, allanaron su casa en San Pedro Sula y sustrajeron una caja fuerte de su propiedad con la cantidad de 14 millones de lempiras. Tras la condena vía procedimiento abreviado, el empresario ha comenzado a recibir amenazas vía mensajes y seguimiento en vehículos sospechosos. En el proceso abreviado realizado por juez de materia de criminalidad organizada y corrupción el 25 de mayo pasado, 6 de 7 policías aceptaron su participación en el robo y otros 6 delitos. Y ante la prueba irrefutable del Ministerio Público, también aceptaron haber sacado la caja fuerte, propiedad del empresario Velázquez Funes, quien pudo probar en la misma audiencia la procedencia lícita de los más de 14 millones de lempiras, producto de su actividad como prestamista, debidamente autorizado por la autoridad competente. La prueba aportada por la Fiscalía obligó a los 6 policías a someterse al proceso abreviado y obtener una rebaja de la pena. Bueno, hoy es el Día del Estudiante. Hoy es el Día del Estudiante de Honduras. Lamentablemente persisten hechos violentos en centros educativos que demuestran el fracaso de la policía escolar. Un alumno le dijo gordita a una compañera y esta tomó un cuchillo y lo hirió. Honduras tiene historia bella de estudiantes. Tiene historia bella de estudiantes. No queremos ser como estigmatizar en violencia al estudiantado de Honduras. No, Honduras tiene bellas historias de estudiantes que destacan. Hace poquito presentamos una historia de un niño pintor que destaca en el mundo, pero hay realidades que tampoco las podemos esconder. En el Día del Estudiante, hoy tenemos que informar de esto porque es actualidad informativa. En un colegio, un joven le dijo gordita a un estudiante y el estudiante sacó el cuchillo y lo hirió. Fuera de peligro y en franca recuperación se encuentra un colegial de 16 años, después de haber sido atacado con un cuchillo por un estudiante del Instituto San José del Pedregal. El incidente ocurrió tras malinterpretar un comentario. Supuestamente el joven herido le comentó a otro compañero que estaba gordito. Sin embargo, la joven interpretó que el mensaje se dirigía a ella. Esto habría desatado el enojo de la agresora, quien con el arma cortopunzante atacó al muchacho en su cuello y tórax, alcanzando a perforarle un pulmón. El ataque enciende un debate sobre la violencia en los centros educativos y deja al descubierto la fallida cobertura de la policía escolar. Ahí realmente se necesita que intervengan las autoridades policiales, seguridad, etcétera. Pero no se le está brindando la seguridad que corresponde a estos espacios donde se están formando nuestros niños y jóvenes. Esto es muy grave porque al final los menores viven en un contexto de violencia y ven que la violencia y el abuso se reproduce en el centro educativo.
El modelo policial anunciado con bombos y platillos a inicio del gobierno de Libre ha resultado deficiente. Apenas hay 120 policías para más de 15.000 centros escolares públicos y pese a que se pretendía resguardar la vida de los estudiantes y sus docentes en cualquier jornada, la comisaria de la policía explica que no son seguridad privada, sino que es una iniciativa para orientar y prevenir la violencia en sus diferentes ramas. Los centros educativos tienen sus propios guardias de seguridad y toda su comunidad educativa, los comités que se encargan de la protección. En cada centro educativo van 2 o 3 policías, dependiendo de la cantidad de estudiantes que hayan. La violencia infantil, bullying, consumo de alcohol y drogas, represión de actividades delictivas e integración de maras y pandillas están a la orden del día en el país, según el monitoreo de académicos, y contrarrestarlo le ha quedado grande a la Secretaría de Educación y ahora también a la Policía Escolar. Ver este tipo de escenarios pues es complicado y lo estamos viendo todos los días en las escuelas y colegios. Es algo que nos está afectando enormemente porque el bullying y el acoso escolar es algo que en realidad está perjudicando no solamente la salud mental de los jóvenes. La vida del estudiante de 16 años es un milagro, revelaron desde el Hospital Escuela, pero llama a la reflexión para que se tomen cartas en el asunto, pues no es común que un estudiante haga uso de un puñal en la jornada escolar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Inicio presentándoles este titular de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud que hace una seria advertencia. La emergencia climática es una crisis de salud que ya nos está matando y advierte cómo irá recrudeciéndose hacia los próximos días, meses y años. Mientras eso pasa, pues hemos estado justamente buscando resiliencia junto a Ayuda en Acción con mujeres que están trabajando en este tema, pero que necesitan capacitación en el tema de cambio climático. Es cuestión de accionar aquí en nuestro país para prevenir y sufrir menos frente al cambio climático. Vamos a ver justamente lo que ha dicho hoy la Universidad de Colorado, que ha actualizado la temporada de huracanes y precisamente por el calentamiento global se mantiene la temporada por encima de lo normal con 17 tormentas con nombre, de los cuales 10 o 9 pueden ser huracanes y 4 o 5 de categoría mayor. Mientras estamos siguiendo justamente en el Pacífico, pues los sistemas que ya tuvimos a Alvin, tuvimos a Bárbara, a Cosme y ahora tenemos otros 2 sistemas que están en formación y en las próximas horas pueden desarrollarse a tormentas. De hecho, hacia el fin de semana ya tendríamos uno convertido, mientras una onda tropical estará pasando sobre el territorio nacional entre sábado y domingo. Pero para esta jornada de jueves, miren cómo avanza la cantidad de humedad sobre el territorio hondureño y hay probabilidad de lluvias en al menos el 80% del territorio, específicamente la región oriental y el occidente reportarán los acumulados mayores y eso es precisamente lo que nos están mostrando todas las proyecciones, mientras estos sistemas que están en el Pacífico están pues enviando un oleaje agitado hacia la costa pacífica centroamericana, así que por favor un poquito de precauciones en el Golfo de Fonseca porque ahí tenemos toda esa turbulencia, mientras avanza por República Dominicana esa onda tropical que ya les digo entre sábado y domingo estará dejando fuerte precipitación, pero ya esperamos para esta jornada de jueves las temperaturas de 35 en el Valle de Sula, 34 en zonas del occidente, 27 aquí en el centro, agradables en la zona sur, 32 y esperamos en el oriente temperaturas máximas entre 30, ahí los picos más altos con pues los acumulados que ya les decía se mantienen elevados en el occidente y en la zona oriental, también en algunos puntos de la zona sur. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. A continuación las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Sueña y ahorra. Sé uno de los 5 ganadores de grandes premios. Sueña y ahorra. Banco Cuscatlán. Ausencia de diputados en el Congreso Nacional para ratificar acta no fue casualidad. Negociaciones bajo la mesa estarían detrás, advierten analistas. Redadas migratorias del ICE se trasladan al campo agrícola en California para sorprender a los trabajadores migrantes. CNE empezará a pagar este viernes el 60% de la deuda política a los 5 partidos inscritos para correr por los comicios generales de noviembre.